es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común con el doctor Adolfo Martínez Palomo. Me da muchísimo gusto tenerle aquí. Encantado, Doctor. es un placer para mí estar con ustedes. Normalmente ustedes los médicos son los que hacen preguntas, pero hoy va a ser al revés. Me parece muy bien, a Hacer la un orden. diagnóstico de su vida. Muy bien, pues sí. Con grandes méritos, integrante del Colegio Nacional, con cargos importantes en la ciencia mexicana. Y bueno, pues hay uno en particular con el que quiero comenzar esta conversación. Hay muchas instituciones en el país que se conoce poco lo que hacen y que son fundamentales. Y entre ellos está el CINVESTAB, el Instituto Politécnico Nacional. Es un gran nodo de la ciencia mexicana y desde luego que le ha aportado a distintas ciencias, pero a la ciencia médica de manera relevante. Yo le pregunto, porque usted fue director de 95 al 2002 del CINVESTAB. ¿Qué es eso del CINVESTAB? Cuéntenos y sobre todo, ¿qué fue eso de vivirse como titular de esa dependencia en esos años? Mire, le agradezco mucho porque efectivamente el CINVESTAB es relativamente poco conocido y es la segunda institución científica más importante del país, después de obviamente, después de la UNAM. Pero en ciertas áreas somos igual de competitivos que la universidad. Esto fue una institución muy interesante porque fue creado por el Instituto Politécnico Nacional y ellos pensaron en hacer una escuela de graduados, pero fueron muy inteligentes cuando se hizo porque pensaron que si era parte del Politécnico iban a tener, se iba a todos los problemas que tuvieran con la licenciatura y con los diferentes posgrados, iban a hacer más difícil la vida de una institución dedicada a la investigación y a la formación de investigadores. Y entonces fueron muy generosos y hicieron el CINVESTAB independiente. Y esto es algo que no se sabe. Tenemos Tiene vida a propia. mucho orgullo el apellido de Politécnico, pero somos independientes. Dependemos directamente de la SEP y desde el principio ha sido totalmente independiente la vida del Yo CINVESTAB. recuerdo que en época de la pandemia el CINVESTAB inmediatamente se puso a plantear soluciones, era uno de los cerebros importantes en el país. ¿Cuáles diría usted que han sido como las grandes aportaciones que ha hecho el CINVESTAB desde su Ha hecho nacimiento? muchísimas aportaciones, tanto en el campo de la salud como en el campo de las ingenierías, como en el campo de la física. Tiene extraordinarios físicos. Entonces yo creo que todas las cuantificaciones de la producción científica muestran claramente que el CINVESTAB está a la avanzada de la investigación científica en muchísimas áreas. Y efectivamente, durante la pandemia, en vez de cerrar el CINVESTAB se dedicó a hacer pruebas, a hacer diferentes tipos de diagnóstico y a hacer diferentes opciones para controlar, entender mejor la pandemia, y creo que fue una de las instituciones que reaccionó más favorablemente para tratar de entender el problema que se nos vino encima. Doctor Adolfo, yo he escuchado decir que en el corazón hay neuronas. Hay neuronas, hay hormonas. ¿Qué hay en el corazón aparte de que bombee sangre? Lo que hay son hormonas y es muy curioso porque esto yo pude encontrar la primera manifestación de que había ciertas hormonas en el corazón que tenían que ver con la presión arterial. Y esto nunca lo había dicho hasta hace muy poco que presenté una conferencia en el Colegio Nacional. Yo fui becado por el Instituto de Cardiología para hacer microscopía electrónica en Canadá. Y en mi tesis de doctorado yo encontré algo curioso porque a mí se me puso como tema de la tesis de doctorado hacer hipertensas ratas de laboratorio, y a las pobres les hacía varias manipulaciones que no entramos en detalle y les ponía a tomar muchísima sal. Luego les medía la presión arterial en la cola con un manguito chiquito, se mete en la cola
Y las ratas, las pobres, se volvieron hipertensas. Y a lo que fui a Canadá fue a hacer microscopía electrónica. Y entonces yo empecé a ver al microscopio electrónico qué le pasaba al corazón de las ratas hipertensas. Y vi, y esto fue mi tesis de maestría, que aumentaba enormemente una serie de granulitos que después se supo que eran las atriopeptinas, que tienen un papel muy importante en la regulación del control del volumen del agua y la presión arterial. Y esta fue la primera manifestación. Después llegó un argentino al mismo laboratorio, hizo lo que tenía que haber hecho yo, que es el moler un poquito de las aurículas de las ratas Del hipertensas, corazón de las ratas. inyectarla y boom, tenía un efecto sobre la producción de orina y sobre la liberación de sal extraordinario. Y él se hizo famoso, se hizo como el Napoleón de la A ciencia ver en qué sentido. Canadá. Las hormonas que estaban en esas ratas hipertensas en su corazón, Sí, reinyectado, afecta orina. afecta la producción de orina y afecta la regulación de la presión arterial por mecanismos muy complejos. Y en la actualidad esas hormonas se utilizan para predecir qué va a ocurrir con una persona que está infartada y también en ciertos momentos para utilizarlo para mejorar las condiciones de un paciente con insuficiencia cardíaca. O sea, las hormonas extraídas del corazón pueden ser medicamento para las Sí, personas hipertensas. así es, ¿sí? Y esto es algo relativamente nuevo, pues esto fue mi tesis de doctorado y obviamente han pasado muchos años, pero no tanto. Desde que Harvey encontró que el corazón servía como una bomba, pasaron 320 años antes de que la humanidad se enterara que además de ser un músculo, era también un productor de Ahora, déjeme hacer hormonas. un poco de literatura. Es un órgano que ha convocado pues, a toda la reflexión humana. Así Si es, no nos animamos a aceptar que solamente sea una bomba de sangre. Le hemos asignado tareas importantísimas que van desde el amor hasta el estado de ánimo, hasta la oscuridad del corazón o la luminosidad del así es, corazón. así es. Y al mismo tiempo me sorprende que sepamos tan poco No se sobre lo que sabía. contiene. Es que no se sabía y tuvo que llegar la microscopía electrónica. Fíjese que inclusive hubo el único premio Nobel que le han dado por sus estudios sobre los tejidos y las células usando el microscopio electrónico, estudió también el corazón y vio que tenía unos granulitos. Y él dijo, a lo mejor es una secreción, no lo llamó hormona. Pero pasaron varios años y no había ocurrido absolutamente nada. De hecho, yo le quise ir a trabajar con ese premio Nobel y me dijo, no tengo lugar en el laboratorio. Entonces me fui después de Canadá a París a hacer estudios de cáncer. Pero encontré eso. Y es curioso, pero yo estuve trabajando después de que terminé mi formación profesional en Canadá y en París, volví a trabajar al Instituto Nacional de Cardiología y nunca pude comentar con mis colegas cardiólogos lo que yo había encontrado. Entonces eso permaneció en una publicación y después a mí me citaron toda la gente como el primero que encontró. Esto no fue un descubrimiento, digamos, fue un hallazgo, no puedo tampoco pensar que fue tan Y importante, pero sí, actualmente se producen ya industrialmente ya se producen, medicamentos derivados del corazón, no sé si de ratas o de algún no, otro no, sintéticos, esto ya se producen sintéticos. sintéticos y ya esto es algo que comercialmente ha sido muy interesante. Dejé a un lado el tema de la orina. ¿Por qué tiene que ver también con la orina? Lo que ocurre con el corazón es que cuando el volumen de toda el agua que tenemos en el cuerpo es excesivo, se dilatan las aurículas, Sí. ¿no? Y entonces se produce la hormona y esto hace que se regule, que se elimine el exceso de agua y esto es una forma como el corazón está facilitando que nuestro volumen de agua sea el adecuado. Bueno, voy a regresar al terreno donde lo dejé hace un momento, que tiene usted esta doble virtud de ser un científico, un investigador y con la pasión con la que nos habla, pero también está otra tarea que a veces es muy ingrata, que es la de administrar a otros científicos o administrar las políticas de la ciencia. Los institutos por un lado y CONACYT por el otro han estado enfrentando una suerte como de reestructuración en nuestro país para la producción de la ciencia.
Ya no le voy a preguntar por lo que ha pasado, sino por lo que a usted le gustaría ver del Estado con respecto a esas instituciones que en México permiten que estemos en la vanguardia de la ciencia o no. ¿Dónde andamos hoy? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos recomendaría como Yo siempre he país? dicho que estamos como en el último, si nos imaginamos un tren, estamos en el último lugar y estamos a punto de perder el tren. O sea, tan claro como eso. Creo que México ha tenido a lo largo de los últimos 60, 70 años, cuando se ha profesionalizado la ciencia, contribuciones importantísimas. Y yo creo que, por ejemplo, en salud se han hecho cosas extraordinarias. Todo el sistema de vacunación que se introdujo, se ha controlado el paludismo. Yo cuando nací, los mexicanos morían de paludismo y de diarrea. Y el paludismo no existe. Se introdujo la rehidratación oral y con esto se ha permitido. Parecimos tuberculosis casi La prácticamente. tuberculosis todavía sigue siendo importante, no tanto, pero de todas maneras es importante. Se han hecho avances extraordinarios, pero esto no ha dado lugar a que los gobiernos asuman a la ciencia como un factor de desarrollo. Esto no ocurrió antes y mucho menos está ocurriendo Y lamentablemente la idea ahora. es de que lo que hay que hacer es apoyar a la ciencia práctica, la que está ligada a la vida cotidiana de la gente. Eso es un error porque esto no hay ciencia no hay ciencia aplicada y ciencia pura, hay ciencia buena y ciencia mala, eso es todo. Tema de método. Y esto ya se ha visto desde hace mucho tiempo que si se hace ciencia buena, tarde o temprano, esta va a tener aplicaciones prácticas inmediatas. Y esto es algo que es obvio. Y si usted me dice qué es lo que yo quisiera ver que el gobierno de verdad tuviera, algún gobierno, obviamente no va a ser algún gobierno decidiera impulsar la ciencia como un motor de desarrollo, como pasó, mire, por ejemplo, yo estuve en el inicio del Instituto de Vacunas en Corea y Corea decidió impulsar la ciencia para hacer varias cosas, entre otras cosas, hace 10 años decidió, vamos a reunir a los científicos a que apoyen la ciencia para dos cosas, autos eléctricos, por un lado, y televisiones planas. Hoy están en la vanguardia. Se están comiendo el mercado. Ahora, Y usted esto, tiene las dos experiencias, o sea, la coreana, déjeme decirlo también es un poco la japonesa, la sí, francesa, donde el Estado ha invertido. Pero tiene también el estilo estadounidense, donde el sector privado ha invertido fuertemente en el desarrollo científico, y ahí también el sector privado en México se ha inhibido de hacer se ha esto. inhibido y eso yo lo viví como director. Tratábamos de entusiasmar a los grandes industriales del país a interesarse, pero no les interesaba hacer la ciencia. Ha habido, por supuesto, excepciones. Por ejemplo, cuando yo era director, había un desarrollo de los físicos para acelerar y hacer mucho más productiva la producción de tortilla. Ujú. Y esto finalmente se lo acabaron vendiendo a los americanos porque no hubo interés de parte de los industriales mexicanos de apoyar algo tan importante, hacerlo mucho más efectivo, con menos gasto de agua, en fin, Para mí es un privilegio tenerlo aquí. no, se lo No hay agradezco lugar mucho, común, pero construyendo un lugar para todos. claro. Muchísimas Le gracias. agradezco enormemente, es un placer estar con Es usted. un privilegio. El doctor Adolfo Martínez Palomo, aquí lo tuvimos hoy en No hay lugar común. Nos vemos próximo sábado, 11 de la noche, ADN 40.